Como vimos en la clase pasada, una fuente de alimentación básica está constituida en su primera etapa por un transformador. El transformador lo que hace es reducir el valor pico de la función senoidal original, la que provee la red de alimentación eléctrica, a un valor pico determinado que lo vamos a aprovechar para poder llevarlo, podríamos decir, a un valor de continua. Entonces, en este caso, lo que se puede pensar siempre es que la tensión pico que se obtiene acá, ¿sí?, es el producto de la raíz de 2 por la tensión eficaz, o sea, la que mide un multímetro. Yendo a la práctica, en este caso se puede observar que este transformador que está conectado a la red de alimentación mide a la salida una tensión eficaz de 14 volt más o menos. Entonces, si nosotros multiplicamos, hacemos el cálculo, raíz de 2 por 14, si hacemos ese producto, obtenemos un valor, o sea, una tensión pico de aproximadamente 19,79, 19,80, 19,80 volt, ¿sí? Esta es la tensión pico que estamos obteniendo aquí. Si a la salida del trafo conectamos un diodo, estaríamos rectificando media onda, es decir, la corriente pasaría, circularía en este semiciclo, y en el otro semiciclo de la onda senoidal ya no, sería cero porque el diodo se polarizaría en inversa. Entonces, lo que permite el diodo es obtener una tensión de corriente continua pulsante, ¿sí? Es decir, obtenemos corriente continua porque si acoplamos una carga acá, la circulación de corriente sería en un solo sentido, o sea, estamos obteniendo corriente continua, pero sería pulsante porque, como se ve acá, digamos que no es una tensión continua pura. Ahora, si conectamos en estas terminales un multímetro de corriente continua y medimos la tensión obtenida, vamos a obtener un valor que en definitiva es un promedio, ¿sí? Es un promedio teniendo en cuenta que hay, como se ve en la curva que está en rojo, hay una disminución de la curva original, que sería la que teníamos arriba, y esa disminución tiene que ver con la caída del diodo, ¿no? Es decir, acá, recordemos que hay una caída de 0,7 volt, la caída del diodo, que es lo que hace que se obtenga la curva roja. Por lo tanto, si aquí nosotros de alguna manera la tensión pico que vamos a obtener, tendríamos que tener en cuenta de restarle esos 0,7 volt, ¿sí? Ahora bien, ¿qué se mide con el multímetro de corriente continua? Bueno, se puede demostrar matemáticamente que lo que se va a medir es la tensión pico, o sea, la tensión que obtuvimos antes, menos 0,7, la caída en el diodo, dividido pi, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente esto, pero yendo a la práctica. Si al mismo transformador le acoplamos un diodo en serie a la salida, fíjense que el multímetro está midiendo más o menos 6,37, ¿sí? Si vamos a los cálculos, a este cálculo, recordemos que la tensión pico es más o menos 19,8, ¿sí? 19,8.8. Le tenemos que restar los 0,7, que es la caída de tensión en el diodo, y a eso lo dividimos por pi. Entonces, estamos obteniendo 6,079, 608. ¿Sí? Estamos midiendo 6,37, 38. Recordemos que esta es una aproximación, pero los valores son bastante parecidos, los valores de cálculo y los valores obtenidos en la práctica. También tengamos en cuenta que, bueno, que en este diodo no necesariamente puede estar cayendo 0,7, podría estar cayendo 0,65, 0,67. Es una aproximación que estamos haciendo. Tenemos resistencias involucradas en los cables,
Y bueno, el multímetro sabemos que también conlleva un error en la medición, pero en definitiva hay que entender que el valor, lo que está leyendo el multímetro, se puede aproximar muy bien por esta expresión. Dijimos 14 más o menos menos 0,7 dividido pi, podemos pensarlo como dijimos 608 aproximadamente volt, ¿sí? Entonces esta es la tensión que lee el voltímetro, pero es la tensión de corriente continua, ¿sí? Recordemos que ya ahora no tenemos una tensión alterna, sino continua. La rectificación que se obtiene con un solo diodo, o sea la de media onda, se obtiene una tensión continua pulsante, pero es muy mala porque la lectura del voltímetro de corriente continua es un valor que está muy por debajo del valor de tensión eficaz. Entonces lo que se hace para mejorar esa situación es un arreglo de diodos como está acá, que ya se necesitan 4 diodos, pero se logra mejorar mucho la tensión continua que se mide con el multímetro. Observemos que el primer semiciclo, si acoplamos una carga acá, cierra de esta manera la circulación de corriente. Ahora bien, el segundo semiciclo ya no se desaprovecha como antes, porque fíjense que después del primero sigue el segundo cerrando el circuito de esta manera, ¿sí? Entonces podríamos decir que lo que se obtiene con este arreglo es una tensión continua pulsante, pero de un valor pico, mejor dicho, de un valor de corriente continua superior al que obteníamos antes. Lo único que hay que tener en cuenta ahora que, digamos, la caída de tensión por cada semiciclo es la de 2 diodos, o sea, los 1,4. Por lo tanto, con los mismos valores que teníamos antes, logramos mejorar, ¿sí? Fíjense cómo se duplica la tensión de corriente continua al utilizar este arreglo. Y ya a partir de acá, para poder llegar a una continua bastante parecido a una pura, va a ser mucho más fácil, es decir, vamos a perder mucho menos. En la práctica podemos ver que ahora esos 4 diodos el arreglo lo podemos hacer, digamos, con diodos individuales o con este integrado que tiene 4 terminales. Estas dos son para la tensión alterna y la de los extremos sería positivo o negativo, ¿sí? Entonces ahora lo que está midiendo el multímetro de corriente continua son 12,6 volt aproximadamente, ¿sí? Que obviamente es lo que más o menos nosotros calculamos ahí. El filtrado consiste en conectar después del puente de diodos un capacitor en paralelo con la carga conectada también en paralelo a él. De esa manera, ¿sí? Lo que se hace básicamente es aprovechar la carga y descarga en el capacitor, logrando una tensión bastante aproximada a una continua ideal. No exactamente una continua, pero se parece mucho más a ella. Por eso, si tenemos en cuenta que la tensión que medimos, la tensión pico fue 19,8, ¿sí? Idealmente necesitaríamos una tensión continua de ese valor, pero si conectamos, si vamos a la práctica, observamos que el capacitor conectado en paralelo al puente de diodos y la carga en paralelo al capacitor, o sea, al medir la tensión sobre la carga, mide este valor 18,6, que está muy próximo ahora a al valor de tensión pico, o sea, a la continua ideal. Si desconectamos la carga, vamos a ver que mejora aún más, porque en realidad ahí sí se obtiene la tensión pico, ¿sí? Que uno desearía, o sea, idealmente una tensión continua pura, pero bueno, como uno obviamente tiene que usar la carga, al momento de acoplarla va a bajar un poco.